modelo por el método simple debe tener unas condiciones: que la función objetivo sea maximizar y cuyas restricciones estén ligadas a menores o iguales. Si mi restricción es diferente a maximizar y cuyas restricciones son diferentes a menores o iguales, se resuelven por otro método. En este caso estamos resolviendo por el método del método simple aquellos modelos matemáticos cuya función objetivo es maximizar y restricciones menores o iguales. Después de nosotros tener ese modelo matemático en el cual describimos nuestra función objetivo, nuestras variables de decisión, nuestras restricciones y nuestra condición de no negatividad, se procede a convertir las ecuaciones en las inecuaciones en ecuaciones, convirtiendo la función objetivo en una ecuación igualándola a 0 y cuyas restricciones igualándola al que está al lado derecho. Asimismo, cada una de las restricciones le voy a agregar una variable. ¿Cómo se llaman esas variables? Unas variables básicas a cada una de las restricciones, las cuales uno le va a dar la connotación de una letra diferente o una subletra, un subnúmero, perdón, de mis variables de decisión. Teníamos que nuestra variable de decisión, ¿cuál era? X1 y X2 para ese ejercicio. Y le agregamos una variable básica que fue X3, X4 y X5. ¿Por qué? Porque había 3 restricciones. ¿Listo? Gracias, Nicolás. Después procedimos a diligenciar la tabla, en el cual en las variables básicas colocábamos todos aquellos variables, incluyendo la z, en el cual agregamos a cada una de las restricciones. ¿Cuáles eran? Z, X3, X4 y X5. ¿Listo? Le llamo esta la ecuación 0, 1, como para que haya mayor orden en la resolución de los ejercicios. Y llenábamos cada uno de los coeficientes con referencia a cada una de nuestras variables. En la ecuación 0, ¿z tenía un número? Sí, z tenía un número. Al lado de z hay un 1. X1 había en la ecuación 0. ¿Cuál era? Menos 3000. X2 había en la ecuación 0. Menos 5000. ¿Y X3 había en la ecuación 0? No. ¿X4 había? ¿X5 había? ¿Lado derecho cuánto era? Estoy repitiendo. X3, en X3, que es la ecuación 1, ¿existe la z? ¿Existe z? No, 0. ¿X1 existe? Sí. ¿Cuál es el valor que está al lado del izquierdo? Un 1. ¿X2 existe? No. ¿X3 existe? Sí. ¿Qué valor tiene? 1. ¿X4? ¿X5? ¿Y qué hay del lado derecho? ¿Al lado del igual? 4. ¿Listo? Ahorita nos vamos a la ecuación 2, donde agregamos la variable básica que es X4. En la ecuación 2, donde agregué la variable básica X4, ¿existe Z? No, 0. ¿Existe X1? No. ¿Existe X2? ¿Qué valor? 2. ¿Existe X3? ¿Existe X4? ¿Con valor de 1? ¿Existe X5? No. ¿Qué hay al lado derecho? 2. Estoy repitiendo lo de la clase anterior. Nos vamos a la ecuación número 3, donde le agregué una variable básica llamada X5. ¿En X5 hay Z? No. ¿Hay X1? Sí. ¿Qué valor? 3. Es el que está al lado izquierdo, el coeficiente de la variable. ¿X2 existe? Sí. ¿Qué valor? 2. ¿X3 existe? ¿No? ¿X4? No. ¿X5? Sí. ¿Qué valor? ¿Y qué hay al lado derecho? 18.
Lo que hice fue ingresar a la tabla cada uno de los coeficientes conforme a cada variable y con concordancia a cada una de las ecuaciones que saqué. Ahorita, ¿cuál es el paso a seguir? La prueba de optimalidad. ¿Qué me dice la prueba de optimalidad? Que si en la ecuación 0, o sea, en la z, existe al menos un solo negativo en ese renglón, mi ejercicio o mi problema no tiene solución todavía. Y en este caso tengo dos negativos. Por tal razón, este cuadro no es el óptimo. Al ya saber que hice la prueba de optimalidad, en el cual este cuadro tengo dos negativos, quiere decir que no es la solución óptima, me toca empezar a iterar. ¿Por dónde comienzo? Escogiendo mi columna. ¿Cómo escojo esa columna? Esa columna escojo con referencia a la variable z, a la ecuación 0, aquel valor que sea el mayor negativo. ¿Cuál es el mayor negativo? Menos 5000. ¿Sería cuál? La columna de x2. Menos 5000. ¿Listo? Y esa raya, este círculo encerrado se va a llamar mi columna pivote. Y yo ya sé que al tener mi columna pivote, sé cuál variable va a ingresar. ¿Cuál variable va a ingresar? x2. Y que de este lado va a salir una variable que todavía no la sé. Entonces vamos a mirar cuál variable que va a salir entre la fila. ¿Cómo? ¿Quién me recuerda la clase anterior? ¿Cómo hallamos el renglón pivote? Por la fila. ¿Por medio de la prueba de qué? ¿Por medio de qué? De la prueba del cociente. Por la prueba del cociente mínimo. ¿Qué me dice la prueba del cociente mínimo? Coja el renglón pivote, que es este, con excepción de la z, todos aquellos valores que sean mayores a 0. ¿Tengo en cuenta el 0? No. Cuando digo mayores a 0, no tengo en cuenta el 0. ¿Cuáles son mayores a 0? 2. Este y este. Se divide entre el lado. Y el lado derecho lo divido sobre el coeficiente de cada uno de estos valores. ¿Cómo sería aquí? 12 dividido en 2. ¿Cuánto me da? 6. Y 18 dividido en 9. ¿Cuánto me da? En 2 me queda 9. ¿Por qué no escogí el 0? Porque la regla me dice que tengo que coger aquellos valores de mi columna pivote que sean mayores a 0. Y hago la prueba del cociente mínimo. ¿Qué es la prueba del cociente mínimo? Dividir el lado derecho entre cada una de mis variables que sean mayores y 0 de mi columna pivote. En este caso se escoge el menor del cociente. ¿Cuál es el menor? 6. Por tal razón, subrayo y esta va a ser mi fila pivote. Ya tengo mi columna pivote. Ya tengo mi fila pivote. Y entre ellas dos se unen a este número que vamos a llamar el número pivote. ¿Listo? Ahí todavía no íbamos en la clase anterior. Ya vamos a llegar a donde digo. ¿Cuál es el paso a seguir? El paso a seguir es convertir ese número pivote en 1. Pero ojo, tengo que buscar un número que al multiplicarlo, un número que al multiplicar este 2 me convierta en un 1. Hago una simple ecuación. Este 2, ¿qué número al multiplicar 2 me da un igual de 1? ¿Qué número al multiplicar este 2 necesito para que me dé 1? Despejo x. X es igual, lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. A 1 medio. Pero si yo voy a convertir
este valor en 1, tengo que multiplicar no solo ese valor, tengo que multiplicar toda mi fila pivote, o mi renglón pivote. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí quedamos, ¿no? Y vamos casi ahí. ¿Alguna pregunta? Voy a armar mi nueva tabla. ¿Qué variables? Z, X3, X4 y X2 y X5. ¿Por qué X2? Porque es la que va a reemplazar. Porque ya sé que la que va a entrar es la de la columna pivote, perdón, el columna pivote, sí, y la que va a salir es X4. X2 va a tomar el reemplazo de X4. Por eso lo estoy anotando acá. Y aquí vuelvo a anotar cada uno de los coeficientes: Z, X1, X2, X3, X4, X5 y el lado derecho. ¿Cuál es el paso a seguir? Tengo que convertir ese número pivote en 1. Ya sé que tengo que multiplicarlo por ¿cuánto? 1,5. Por 1,5. Pero no solo multiplico ese número pivote por Toda la 1,5. fila. Tengo que multiplicar toda la fila. Entonces multipliquemos. X4. Aquí en X2. Multiplicamos toda la ecuación 2. Z, multiplicamos aquí en la ecuación 2 con Z. 0 por 1,5. 0. 0 por 1,5. 0. 2 por 1,5. 1. Ya convertí el número pivote que necesitaba en 1. Seguimos en X3 con X4. 0 por 1,5. 0. X4. 1 por 1,5. 1,5. 0 por 1,5. Y 12 por 1,5. 6. ¿Cómo se multiplica? Tengo 12, lo multiplico por 1,5. Los fraccionarios se multiplican de manera directa. 12 por 1, 12. 12 dividido en 2, 6. Esto queda convertido en un 6. Hasta ahí quedamos en la clase anterior, ¿sí? Señor. ¿Qué hago primero? Tienen que aprenderse los pasos. Primero tengo que convertir mis inecuaciones en ecuaciones. Le agrego unas variables básicas a cada una de las restricciones, excepto a la función objetivo. Se hace la tabla, hago la prueba de optimalidad en el cual reviso que en el renglón 0, en la ecuación 0, que es la z, no exista ningún negativo. Si existe algún negativo quiere decir que mi solución no es óptima. Por tal razón me toca empezar a iterar. Busco el mayor negativo y con ello llego a mi columna pivote. Después, por la prueba del cociente mínimo, hallo mi renglón pivote y entre la intersección de los dos hallo mi número pivote. Ese número pivote yo lo tengo que convertir en 1. Tengo que buscar un número que al multiplicarlo me dé un 1, pero no solo el número pivote, a todo el renglón o fila pivote. ¿Listo? Ahí vamos. ¿Alguna pregunta? ¿Cope? ¿Sí o no? Derecho, izquierdo, perdón, de cada uno de nuestros valores, X1, Z, X2, X3, X4 y X5, y lo agrupamos en una tabla. Escogimos mi columna pivote, mi renglón pivote y el número pivote. En la segunda tabla, para que seamos ordenados, buscamos convertir nuestro número pivote en 1. Entonces buscamos qué número al multiplicar se convierte en 1 y convertimos toda la fila, la multiplicamos en ese valor que me lo va a convertir en 1. En este caso es 1,5.
Solo cambiamos eso. Mi renglón pivote sigue siendo igual. ¿Por qué? Convertí ya mi número, lo multipliqué, cada uno de mi renglón, y convertí este número que es mi número pivote en 1. Siguiente paso. Tengo que convertir los que se encuentran por encima y por debajo de mi número pivote, o sea, en este caso es mi columna pivote en 0. En este caso, vuelvo y les coloco como estaba antes. En este caso, señor. Lo que me perdí ahí, ¿cómo hizo para convertir ese 2 en 1? ¿A dónde? Por 1,5. Ah, pero. Pues lo multipliqué todo por un medio. Toda la fila. Mi fila pivote, con mi renglón pivote lo multipliqué por un medio. Este 2 es el nombre de la ecuación. Epa. De ahí para adelante son los números. Lo que hice fue volver a transcribirlo. Ahorita, el paso a seguir es: convierto los que están por arriba o por debajo de mi número pivote. En este caso, mi columna pivote, y que los números me queden en un valor de 0. En este caso, x3 con x2 ya tiene un 0 acá. ¿Lo tengo que convertir o no lo tengo que convertir? No, ya tengo un 0. Entonces, copio y pego el mismo renglón. ¿Por qué? Porque tengo que convertirlo en 0. Y si ya está en 0, no tengo que hacer nada. Entonces, copiemos lo normal. O sea que los que sí tengo que convertir son Z y X5. Z y X5. X2, X3 no lo convierto porque ya tiene su número en 0. Señor. ¿Cómo? Vuelvo y le repito. El paso a seguir es: todos aquellos números que se encuentran por arriba o por debajo de mi número pivote, eso quiere decir que en mi columna pivote tengo que convertir los que estén por arriba y por debajo en 0. Pero en este caso yo ya tengo un 0, que es la ecuación 1, donde está x3. Por tal razón no la tengo que convertir porque ya tengo el 0 que estoy pidiendo. Yo lo que hago es transcribirla. Vamos a transcribirla. 0, 1, 0, 0. Eso es un 1. Eso es un 0, 0 y 4. Como pueden ver, en x3, que es la ecuación 2, no le hago ningún cambio porque ya tengo por arriba un 0. Pero O diferencia a x5 y a z, debido a que este tiene un negativo que es menos 5000 y este tiene un positivo que es 2. Esos dos números los tengo que convertir en 0. ¿Cuál comenzamos? ¿Por z o por x5? Por el que quieran. ¿Cuál que sea más fácil? Por la Z, profe, empieza. Para estos casos de convertir por arriba y por abajo mis números en 0, tengo que buscar un número que al multiplicar mi renglón pivote y al sumarlo a la variable que yo quiero convertir en 0, me dé un 0. Ok. Mi pregunta, comencemos con x5. Tengo que buscar un número que al multiplicar mi renglón pivote, en este caso va a ser mi número pivote, y que al sumar a la variable que yo quiero, a la variable o al renglón que yo quiero convertir en 0, me dé un valor de 0. Vuelvo y repito. Yo voy a empezar a jugar es con mi renglón pivote. Tengo que buscar un número que al multiplicar ese renglón pivote, en este caso, este 1, y que al sumar al renglón en el cual voy a buscar el valor de 0, en este caso es 2,
me dé un valor de 0. Les voy a hacer el ejemplo. Vamos a jugar con el renglón pivote. ¿Qué número tengo que multiplicar? Y que al sumar al siguiente renglón donde voy a buscar el 0, me dé un valor de 0. Por ejemplo, ¿por cuánto tengo que multiplicar la ecuación 0 para que este valor se me convierta en 1? Este 2 se me convierta en un 0. 0 por 0. Ojo que voy a multiplicar es todo mi renglón. Voy a jugar con mi renglón pivote. 2 negativo. ¿Por qué 2 negativo? Si yo multiplico aquí menos 2 por 1, ¿cuánto me da? Menos 2 por 1. Menos 2 por 1. 1 menos 1. Si menos 2 por 1, al multiplicar mi renglón pivote por menos 2 y al sumárselo al renglón que yo lo voy a utilizar, menos 2. Menos 2 por 1, menos 2. Más 2, 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por menos 2 la ecuación 2 y sumárselo a la ecuación 5. ¿Qué quiere decir eso? Perdidos. ¿Qué quiere decir eso? Necio. Ojo que yo les vuelvo y les repito, yo voy a jugar es con mi renglón pivote. ¿Cuál es mi renglón pivote en este caso? X2, que es la que va a ingresar, que es la que ingresó. Tengo que buscar un número que al multiplicarlo, a este número pivote y que al sumarlo al renglón que voy a buscar, ese 0 me dé el número 0. Si yo multiplico este renglón pivote por 2, 2 por 1, 2, más 2, 4, ¿me está dando 0? No. Tengo que buscar un número, en este caso menos 2. Si yo multiplico menos 2 por 1, ¿cuánto me va a dar? Menos 2. ¿Y le sumo 2? 4. 0. Entonces comencemos. Con la grabación. Multiplico por menos 2 la ecuación 2, que es, ¿dónde está? X2. Menos 2 por 0. Ojo que no solo multiplico el número pivote, tengo que multiplicar toda la ecuación. 0. Menos 2 por 0, 0. 0. Y le sumo la ecuación 5. ¿Qué número está en la ecuación 5? 0. 0. ¿Y 0 más 0? 0. Menos 2 por 0. 0. 0. Más Y le 3. sumo la ecuación 5. 3. Menos 2 por 0, 0 más 3. 3. Ahora sí, vamos a buscar el número 0. 1. Menos 2 por 1. Menos 2. Menos 2. Más 2. 0. 0. Ya estoy convirtiendo este número en 0. Pero sigo porque tengo que convertir toda mi fila. Menos 2 por 0. 0. 0. Más 0. 0. 0. Menos 2 por la ecuación 2. Menos 2 por un medio. 1 negativo. 1 Menos 2 negativo. por un medio. 1 negativo. Menos 1. Más 0. 1. No, menos Menos 1 uno. más 0. Menos 1. Menos 1. Me voy para X5. Multiplico por menos 2 la ecuación 2. Menos 2 por 0. 0. Más 1. 1. 1. Menos 2 por 6. Menos 2 por 6. Menos 12. Más 18. 30. No. Menos 12. Menos 12 más Menos 18. 6. Seis. Positivo. ¿Ya? Ya culminé mi No, ya con eso renglón de vamos a hacer. X5. Pero ¿cuál me hace falta? Para un sudoku. La Z, exacto. Entonces vuelvo y juega. ¿Qué número tengo que multiplicar a mi renglón pivote? ¿Cuál es mi renglón pivote? X2. O sea, este 1 que al sumarlo a la ecuación 0, que es la Z, me dé un 0. ¿Qué número cree?
sea, escoger el mismo número que está en la columna. 5.000. Vale, pero cada uno tiene su forma de pensar. Lo respeto también. ¿Qué número al multiplicarlo? ¿Qué número al multiplicar la ecuación 2 y al sumarlo a la ecuación 0 me dé un 0? ¿Qué número tengo que multiplicar a 1? 5.000 positivo. 5.000 positivo. ¿Por qué 5.000 positivo? Porque Porque cuando lo van yo a comienzo a restar. multiplicar, si multiplico 1 por 5.000, ¿cuánto es? 5.000. Menos 5.000. Menos 5.000, Cero. 0. Entonces tengo que multiplicar la ecuación 2 por ¿cuánto? Por 5.000. Comencemos. 5.000 por 0. 0 más 1. 1. Yo solo sé escribir. 5.000 por 0. 0 más menos 3.000. Menos 3.000. ¿Qué piensan ustedes en este caso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué van pensando? Pues que me toca volver a iterar porque me está dando un negativo. Es decir, que no va a ser la óptima. Pero hay dos negativos. Van ya. pensando cómo nivelar y No, todo ojo que eso. es en la Z. Ah, no estoy diciendo en todo el resto. Y en la Z. O sea que en la neta ya no aparece más y abajo ahí ya se murió. Sigamos. 5.000. 5.000 por 1. 5.000. Menos 5.000. Cero. 0. ¿Sí ve que ya tengo los de arriba y los de abajo en 0? Falta el 1. Vuelvo. 5.000 por 0. 0. Más x3. ¿Cuánto es x3? 0. ¿Cuánto me da? 0. Bueno. Menos 5.000 por 1. Ah, perdón, por 0. 0. Más 0. 0. Menos 5.000 por 0, que es este mismo. 5.000. Ay, faltó por un medio. Me corrí. Menos 5.000 por un medio. 5.000 por un medio. Perdón, 5.000 por un medio. 2.500. 2.500. Y 2.500 más 0. Primero 2.500. No, positivo. Vuelvo y repito. 5.000 por un medio. 2.500. Más el que está en X4. Más 0. 2.500. X5. 5.000 por 0. 0. Perdón, por 0. Más 0. 0. Ahorita. 5.000 por 6. 20.000. Por 5. 30.000. 30.000. 30.000 más 0. ¿Cuánto da? 30.000. Culminé mi primera iteración. Vuelvo a hacer la prueba de optimalidad. En el renglón 0, en el cual existe la Z, si existe al menos un negativo, quiere decir que mi prueba no es, como que mi ejercicio no es el óptimo. Y en este caso, ¿hay cuántos negativos? 1. Entonces me toca volver A iterar. Por eso. Profe, ¿no puedo volver a la tabla otra vez o toca hacer otra tabla? otra tabla. Señor. O sea, eso es como un sudoku. Que le cuadre, ¿sí, no? Sí, es importante. Listo. Al llegar ahí, si yo ya sé que tengo que volver a iterar, tengo que volver a hacer todos los pasos. Otra vez. ¿Cuál es el primer paso? La prueba, la columna. La prueba de optimalidad, ya sé que es negativo. Tengo que escoger mi columna pivote. En este caso, ¿cuál es la columna pivote? Aquel número entre la ecuación 0, que es la z, sea el mayor negativo. Solo hay uno, pues me toca escoger cuál. X1. O sea, X1 es la que va a entrar. Tengo que escoger ahorita cuál renglón o cuál es la variable que va a salir. ¿Por medio de qué? Por medio de la prueba del cociente mínimo. Cojo aquellos valores que no estén en la z y que sean mayores a 0 para hacer la prueba del cociente mínimo, que es, en este caso, ¿cuál es? 1 y 3. ¿Y el cociente mínimo cuál es?
4 dividirlo entre el valor de mi columna pivote. 4 sobre 1 y el otro es 6 sobre 3. 4 sobre 1 es 4 y 6 dividido en 3, 2. ¿Cuál es el menor entre los dos? 2. Entonces la fila que va a salir es X5. ¿Y cuál sería mi número pivote? X3. Estoy volviendo a hacer lo mismo que hicimos en la primera tabla. ¿Listo? Creo que podemos anotar hasta ahí. Anótate. Porque X1 si está con X2. ¿Cómo así? No, es que esta era la anterior. Bueno, pues porque ese pasó por X1. Que ya habíamos terminado. No, es que ya terminamos la primera iteración. Porque Y ya hice la- la prueba de optimalidad, que me dio que había un negativo. Por tal razón la prueba no es óptima. El ejercicio no es óptimo. Este resultado no es el factible. Por tal razón me toca volver a iterar. Vuelvo y escojo la columna que sea entre la Z, la mayor negativa. En este caso es el único que hay, menos 3000. Por eso volví a escoger ya mi nuevo columna pivote. Mi nueva columna pivote. Y después escogí mi renglón pivote por medio de la ecuación del cociente mínimo. Ay, discúlpenme, los niños. Sí, ¿no? Ya hice la prueba de optimalidad. Se convierte- Estamos volviendo a repetir. Se convierte el número pivote Se me convierte el número pivote en cuánto? en 1. En 1. Busco un número que multiplicado a ese número pivote sea 1. ¿Cuál es mi número pivote? 3. ¿Qué número al multiplicar este 3 Un tercio. X, se me convierte en un 1? Tercio. Lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Un tercio. Pero yo solo no multiplico mi número pivote en un tercio. Toda la fila. Multiplico toda la fila el renglón pivote en un tercio. Multipliquémoslo. Si X1 es el que va a entrar, ¿cuál es el que va a salir? X5. Por tal razón, se cambió X5 por X1. Comenzamos. 0, 1, 2 y 3. Multiplicamos toda la ecuación 3 por un tercio. Comencemos. 0 por un tercio. 0. 3 por un tercio. 1. Ya convertí mi número pivote en 1, pero tengo que seguir. Un tercio por 3, por 0, perdón. 0. Un tercio por 0. Un tercio por menos 1. Menos un tercio negativo. Uy, me comí algo. X1, X2, ¿será que me comí algo? 0. Acá. Menos un tercio. 1 por un tercio. Un tercio. 6 por un tercio. 6 dividido en 3. 2. Listo. Ya convertí mi número pivote, que es este, ¿en cuánto? En 1. ¿No? Sí, la Z. Hasta él está perdido. Es al revés. Aquí es 0. No, yo le dije que este Voy a volver a repetir. por lo que le dije. Voy a buscar que mi número pivote, que es 3, se convierta en 1. Hago un número que multiplicado a 3 se me convierta en 1. Lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, queda un tercio. Pero no solo multiplico el número pivote, sino todo el renglón pivote por un tercio. Z tiene un valor de 0. 0 por un tercio. 0. 3 por un tercio. 1. 0 por un tercio. 0. 0 por un tercio. Menos un tercio por menos 1. Menos un tercio. 1 por un tercio.
Un tercio positivo. 6 por un tercio. 2. Ya convertí mi renglón pivote. Ya mi renglón pivote lo multipliqué por un tercio para convertir mi número pivote en 1. ¿Qué es lo que sigue? Se convierten en cero los dos lados. Miro entre mi renglón pivote que se encuentra, perdón, mi columna pivote que se encuentra por arriba y por abajo. Todos los números los convierto en ¿qué número? 0. En este caso, ¿cuál es el 0? X3 y 0. Es solo x2. Acuérdense que es x1. ¿Solo? X. No, X3. X3, profe. No, mira. ¿Qué número está en 0? Por arriba. 1. X2. ¿Tengo que hacerle algo a esa fila? No. Lo que hago es Pasarla. 0, 0, 1, 1 medio, 0, 0 y 6. Pero no puedo hacer con ello las otras. ¿Por qué? Porque este tiene un 1 y este tiene menos 1. Tengo que buscar un número y al multiplicar mi fila pivote y al sumarle a la ecuación que yo quiero o a las variables básicas que yo quiero hallar y convertir en un 0, me dé el número de 0. ¿Cuál hacemos? ¿Z o X3? X3. Ese es mi número pivote, este es mi renglón. Este es mi número pivote. Dime. 0, 0, 0, 1, 0. Gracias. Y aquí es 1. Gracias. 0 y 0. Listo. ¿Qué número yo tengo que multiplicar a mi renglón pivote para que al sumarlo este número me dé en 1? 0. Menos 1. Creo que le den 0. Entonces, tengo que multiplicar por menos 1. ¿Qué ecuación? La ecuación 3. Recuerden que esa es la ecuación 3. ¿Y se la tengo que sumar a cuál? A la 2. A la ecuación 1. Estamos claros. O que vamos a cambiar el X3. ¿Qué número al multiplicar la ecuación de mi renglón pivote y al sumarla al renglón en el cual yo quiero convertirlo en 0, tengo que buscar ese número? ¿Qué número hay acá? 1. Si yo multiplico esto por menos 1 y al sumarlo, ¿cuánto me da? 0. 0. Entonces comencemos. Multiplico por menos 1 la ecuación 3. 0 por menos 1. 0. 0. Y le sumo al número que está en la ecuación 0. 3, que en este caso es 0. 0. Menos 1 por 0, 0. 0. Más 0, 0. 0. Volvemos. Ahora. Ahorita volvemos para el otro. Menos 1 por la ecuación 3. Menos 1 por 1. Menos Sí. 1. Menos 1 por 1. Menos 1. 1 positivo. 1. Menos 1. Menos 1. Y le sumo al valor que está acá. ¿Cuál es? 1. Menos 1 por 1. 1. Menos 1 más 1. 0. 0. Ya convertí que necesitaban 0, pero tengo que seguir. Menos 1 por 0. 0. Más 0. 0. Menos 1 por 0. 0. Más 1. 1. Menos 1 por menos un tercio. Menos por menos. Más un tercio positivo. Más 0. Un tercio. Menos 1 por un tercio. Menos un tercio. Menos un tercio. Más 0. Menos un tercio. Menos un tercio. Menos un tercio por 4. Menos 1 por 2. Menos 1 por 2. 1. Menos 2. Menos 2. Más Menos 2. 4. 6. 2. 2. Menos 1 por 2. 4. Menos 2. 2. Menos 1 por
Menos 2. Más 4. 2. Positivo. Usted no entiende la matemática. Sí. Toca comerse de cuaderno, bro. Venga, vamos. Seguimos. Vamos a quedar como el Doctor Strange. ¿Qué número al multiplicar? ¿Cuál vamos a convertir en cero? Este número. El 3000. Menos 3000. ¿Qué número tengo que multiplicar a mi renglón pivote? En este caso este 1, para que al sumarlo me dé 0. 3000. Por 3000 positivo. Entonces, 3000 lo multiplico ¿a qué ecuación? A la 3. A la 3, a la ecuación 3, que es mi renglón pivote. Y se lo sumo a la que yo voy a convertir el 0, que es la ecuación X1. 0. No, 0. Eso. 0. Entonces, comencemos. Menos 3000 por 0. 0 más 1. 1. 1. Menos 3000 por 1. Perdón, 3000 positivo. 3000 por 1. 3000. Menos 3000. 0. ¿Quiere que ya los convertí en 0? Qué bendición. 3000 por 0. Más 0. 0. 0. Por 0. 3000 por 0. 0. Más 0. 0. En X3. 0. 3000 por menos un tercio. Calculadora. 3000 sería. Menos 3000. Perdón. 3000 positivo por menos un tercio. Menos 1000. 1000. ¿Sí? 1000. No, menos 1000. ¿Cuánto? 1000 negativo. Menos 1000. Hagan una calculadora. Pues lo dividen en 3, 3000. 3000 por menos un tercio, ¿cuánto da? Menos 1000. Más 2500. 3500. 1500. Eso. 1500. Vuelvo. 3000 No. por un tercio. 3000 por un tercio. 1000. 1000 positivo. Positivo. Más 0. 1000. Ahorita. 3000 por 2. 6000. 6000. 6000 más 30000. 36. 36000. Ahí quedó. Pregunta. Hago la prueba de optimalidad. ¿Qué me dice la prueba de optimalidad? Que si existe en la ecuación 0, que es donde se encuentra la variable z, algún negativo, la solución no es óptima. ¿En este caso hay negativos? No. No, quiere decir que no tengo que iterar más. Esa es la solución óptima. Entonces vamos ahorita a concluir. Ahora nos devolvemos. Negativo solo en z. ¿Vale? Para comenzar a hacerlo. Me dio pena. En este ejercicio, ¿cuáles eran mis variables básicas? La X1 y la X2. Perdón, mis variables, sí, variables básicas, X1 y X2, que era cantidad a producir del producto 1 y cantidad a producir del producto 2. Y estaban ligados a esta función objetivo y a estas restricciones. Las letras o las variables que queden como variables, escúchenme por favor. Las variables que queden dentro de las variables básicas, que en este caso, ¿cuál es? X3, X2 y X1. El que está al lado derecho es el valor de cada uno. ¿Cuál es el valor de X3? 2. ¿Cuál es el valor de X3? 2. ¿Cuál es el valor de X1? De X1, 2. 2. ¿Cuál es el valor de X2? 6. 6. De X3, 2. 2. ¿Y de X1? 2. Fueron las únicas variables que quedaron con valores, que es la que está al lado derecho. Porque las otras quedaron como variables no básicas. No tienen ningún valor. Entonces vamos a comprobar. En maximizar z. Si yo maximizo z, voy a reemplazar 30.000 por X1. ¿Cuánto me dio X1? 3000. ¿Es 3.000 o 30.000? Ah, 3.000. 3000, profe, 3000.
3000, X2, ¿qué quiere decir? Que tengo que producir 2 unidades del producto 1 más 5000, ¿cuánto del producto X2? 6. 3000 por 2, 6000, y 5000 por 6, 30.000. Y esto me da 36.000, que es el mismo valor que me da acá al final. O sea, la solución óptima es las ganancias de $36.000, lo que sea, cualquier peso monetario, produciendo 2 unidades del producto ¿qué? 1. 2 unidades del producto 1 y 6 unidades del producto 2, para tener una ganancia de 36.000 pesos. Venga, ¿y por qué X3 quedó con un valor? ¿Quién me dice por qué X3 quedó con un valor? Ahorita vamos a hacer otra prueba. Si alguna de estas restricciones se viola con estos resultados. X1, ¿qué valor es? 2. ¿2 es menor a 4? Sí, cumple. X2, ¿qué valor tiene? 6. 6. Y tengo un 2, 6 por 2, 12. ¿2 es menor o igual a 12? Sí. Cumple. ¿X1 qué valor tiene? 6, 2. X1, 2. ¿Y 3 por 2? 6. 6. Más, ¿X2 qué valor tiene? 6. 6 por 2, 12. 12 más 2, 12 más 6, 18 es menor o igual a 18, sí cumple. Estas se satisfacen completamente, porque esta no. Porque es el excelente. ¿A dónde yo le agregué el X3? Devuélvanse. ¿A dónde yo le agregué el X3? ¿A dónde yo le agregué la variable básica? La variable pura. Devuélvanse. ¿A dónde yo le agregué? X3, ¿a qué restricción se la agregué? A las 5. A la restricción 1. X1 y al final agregué más X3. ¿Cuánto le faltó a esta restricción para cumplir ese 4? 2, que es este mismo 2 que me hace falta. Entonces, esto fue la solución. Vuelvo y repito. Nosotros le agregamos a cada una de las restricciones una variable adicional. ¿Cuáles fueron? X3, X4 y X5. ¿A cuáles le agregamos X3? a la 1. A la restricción 1. Y ojo que porque en esa restricción 1 X3 me cogió un valor de ¿cuánto? De 2. ¿Pero a qué equivale ese valor de 2? Vale, ejemplo. X1 ¿qué valor tiene? 2. Y 2 es menor o igual a 4. ¿Sí? Cumple. Pero ¿cuánto le hace falta para satisfacer esa restricción? 2. ¿Qué es la restricción que le sume a X3? En este caso, ¿cuánto me dio X3? 2. Entonces, si una variable que yo le agregué queda con un número, con una puntuación, quiere decir es lo que me hace falta para satisfacer esa restricción. En este caso, ¿cuánto me faltaba para satisfacer esa restricción? 2. 2. Por tal razón, no dio el valor completo de 4. ¿Listo? ¿Y así culmina? Eso lo llamamos variable no básica y así culmina el ejercicio. Profe, una pregunta. ¿Esto relacionado como a efectos, es de mayor a menor o algo? ¿A dónde? Ahí donde dice X2, 6, X3. No tiene nada que ver. No, ¿cómo quede? De una variable básica, ¿qué quiere decir? X1, X2, por ejemplo. X1 no hubiese quedado en este lado. Si X1 no hubiese quedado acá con valor, ¿qué quiere decir? Que el valor de X1, ¿cuál sería? 0. No tiene valor dentro de una variable. Quiere decir que va a producir todo lo del otro producto. Pero en este caso las dos variables básicas quedaron. No necesariamente las variables básicas tienen que quedar con un valor. Porque lo que me va a decir es cuánto producir o no producir. Ahora sí, señor. ¿Cómo se ha verificado menor o igual a 18? ¿Cómo se verifica? X1 y X2 son variables básicas que son las variables de decisión. X1, ¿qué valor tomó al lado derecho? 2. Entonces, X1 tiene un valor de
2. Y x2, que es una variable de decisión, tiene un valor de 6. Si se consumen 3 unidades, en este no sé qué restricción era de este, horas o qué. ¿Qué restricción era de este tipo? Ah, no. Esa era la restricción de disponibilidad de tiempo en la planta 3. Si la disponibilidad de tiempo, o sea, 3 horas, se demora en la planta 3 producir una sola unidad de X1. ¿Pero cuánto va a producir? Me dicen. No, X1, 2. Si se demora 3 horas y va a producir 2, pues ¿cuánto se va a demorar? Hora y media. 6. 6. Y me dice que se demora 2 horas con el producto 2. ¿Pero qué me dice el ejercicio? ¿Produzca cuántas? 6 del producto 2. 6 por 2, 12. Y como la restricción es entre las dos, 6 más 2, perdón, 6 más 12, 18. Y tiene que ser la restricción menor o igual a 18. Entonces reemplazo en cada uno los valores. Y los multiplico. ¿Listo? Para comenzar con el otro ejercicio. La ruta.